Eso. Y luego me das las gracias. Es lo que te he hecho. No, ya le doy una camiseta. Te doy una camiseta luego. Sí, no, las piezas, sí. Sacamos la foto. Vale. Hay que elevarlo un punto. Ya los pido yo, una miradita hacia este. Ya los pido yo, una miradita hacia este. María, ¿un sitio particular? Igual no, no te va. Pero junto a él. Bueno, aquí. Ha dicho adelante. Cuando queráis, no sé si... Bueno, egun on denoi, gaur eguna etorri gea Maria López de Gilaz eta Rozi Ibarraren agurra edo gero arte esatera, eta bueno, lehendik eta behin egun on denoi eta eskerrik asko etorri izaten guztioi. Decía que hoy nos encontramos aquí en la despedida, o mejor dicho, un hasta luego de María López de Gilaz y Rocío Ibarra, y quizá antes de empezar un poco por mi parte a explicar el palmarés, que es bastante extenso, lo que vamos a hacer es ponemos un vídeo de 1 minuto, pues un poco para que veáis las imágenes de ellas dos compitiendo. Bueno, eguron berriz, gaur eta bueno, dominak eta ospatzeko, baina gaurko honetan elkartu gea, agur bat mateko, eta kasu honetan agurra bi kirolariena. Alde batetikan Maria López de Gilazena, bueno, eskerretan dago, eta erdian gurekin Rocío Ibarra. Esan, bueno, Mariak lehiatzeari utziko diola, goimailako kirolean 13 urte egonda gurekin basketinen, eta Rocío berriz nazioarteko mailan lehiatzen selekzioarekin jokatu ostean, bueno, selekzio mailari utziko dio eta denean jarriko du jokatzen. Esan baiten kasuan eta baita ere
mailako kirolariak izan ditugula. Irritan jokatu du joko olimpikoetan, Beijingen 2008an eta Rion 2006an, eta Rocioren kasuan 3 aldiz. Atenasen 2004an, Beijingen 2008an eta Rion 2006an. Mariaren kasuan esan, izan atezain moduan, eta hortik ja atezain bezala jarraitu izan du. Eta palmaresari dagokionez, esan, olimpiar jokoetan esan dudan moduan, birritan egondala 7. 2008an eta 2006an Rion 8. Eta horretaz gain, munduko txapelketak 4. postuan 2006an, 12. postuan 2010an, Europako txapelketak 4. postua 2005an, 2007an, 2009, 11 eta 15an, eta 5. 2013an. Beraz, badira palmaresak luzeak, eta hain zuzen ere, hokei aretoko munduko txapelketa 2. postuan izan zen 2007an, eta Europako txapelketan hokei aretoan ere 2. postua 2009an. Rociori dagokionez, esan dudan moduan lehen 3 olimpiar jokoetan parte hartu du, Atenasen 2004an 10. postuan, Beijingen 2008an izan zen 7. eta 2006an 8. amaitu zuen Rio Janeiro, beraz, azkeneko 2 urte, 2 jardunaldietan diploma izan du. Esan ere, amaiera hau emateko, jokatu dula azken Europako txapelketa, Amsterdamen hain zuzen 5. postuan, eta errekor batekin esaten diola agurra, 276 aldiz izan baita internazional moduan. Eta orain, jolasetan bere taldean jokatuko du ligan hokeian. Palmaresari dagokionez, esan ere, Olimpiar jokoetan 3 aldiz lehen esan dudan moduan, 2004an 10, 2008an 7 eta 2006an 8, eta munduko txapelketak 4. postuan 2006an, 12. postuan 2010an, eta Europako txapelketei dagokionez, 4. postuan 2005, 7, 9, 11 eta 2015an, eta 5. postuan 2013an eta 2017an. Ikusten dezue, palmaresari dagokionez, izugarrizko palmaresa daukatela bai batak eta bai besteak. Bueno, lo primero, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Normalmente nos solemos juntar para celebrar triunfos y medallas, y hoy, de alguna manera, lo que nos hemos juntado aquí es para una despedida, o mejor dicho, un hasta luego de 2 deportistas de élite. Por un lado, a mi izquierda, María López de Guilaz, y aquí en el centro, Rocío Ibarra. Me vais a permitir que explique un poco el palmarés. Es un poco largo, intentaré ser breve, pero bueno, vamos a aprovechar. Decir que, bueno, María deja la competición tras más de 13 años dedicada al deporte de alto nivel. Está con nosotros, diríamos, desde el inicio, desde el 2008. Mientras que Rocío lo que hace es deja por un lado la competición internacional, después de 266 partidos, y lo que va a hacer es competir o seguir militando en su bola. En el caso de María y Rocío han sido olímpicas. En el caso de María, con 2 participaciones en Juegos Olímpicos, en Beijing 2008 y en Río de Janeiro 2016, y en caso de Rocío, con 3 participaciones, en Atenas, Beijing y Río de Janeiro. Decir que María López de Guilaz comenzó en el deporte de hockey a los 7 años como jugadora, y a los 12 años, por avatares de la vida, uno de los, si mal no recuerdo, un portero se lesionó y por lo tanto tuvo que desempeñar la labor de portera, y a partir de ahí, ha sido portera de prestigio. En cuanto al palmarés, como he dicho antes, en 2008 en Beijing obtuvo el 7º puesto y diploma, en Río de Janeiro el 8º puesto y diploma, y luego en Campeonatos del Mundo, 4º puesto en 2016 y 12º puesto en 2010. Campeonato de Europa, 4º puesto en el 2005, 2007, 2009, 2011 y 2015, que parece que estamos abonados al 4º, y 5º puesto en el 2013, mientras que en el Campeonato del Mundo de Hockey Sala, 2º puesto en 2007, y en el Campeonato de Europa de Hockey Sala, 2º puesto en 2009. En cuanto a Rocío Ibarra, decir que Rocío ha participado en 3 campeonatos olímpicos. Con 19 años participó en su primera Olimpiada, en el 2004 en Atenas, que fue 10ª, y en Beijing 2008, terminando el 7º puesto, y en Río de Janeiro 2016 en 8º, obtuvo sendas diplomas. Y diríamos el alto nivel o su carrera internacional pues lo ha terminado, yo creo, con un broche fantástico, que es el 5º puesto en el Campeonato de Europa en Ámsterdam, y el adiós con un récord que es 266 partidos como internacional. También indicar que Campeonatos del Mundo, 4º en 2006, 12º en 2010,
y Campeonatos de Europa, cuarta en 2005, 2007, 2009, 2011 y 2015 y quinta el 2013 y 2017. Esto es un poco, he querido resumir la trayectoria brillante de nuestras dos deportistas y ahora pues vamos a darle la palabra a las protagonistas. Yo les diría, bueno, y a partir de ahora, ¿qué, no? ¿Cuál es el futuro? Que nos expliquen un poco y cuál es la valoración también que hacen de su carrera deportiva. María o Rocío. Bueno, yo no me he preparado nada, sencillamente pues improvisar, ¿no? Y decirlo, que pensaba que iba a ser más difícil esta decisión y bueno, ha pasado ya un mes y estoy contenta con mi nueva vida, llamémoslo así, en el que, bueno, por una vez no estoy compitiendo, ya no recuerdo cuándo fue la última vez, y estoy disfrutando. Sí me da pena, fue duro dejarlo porque me encontraba en un muy buen momento de forma deportiva, pero puse en la balanza qué es lo que yo quería con mi vida y quería dar un paso y, bueno, pues dedicarme a mi familia, dedicarme al trabajo. Y eso me apartaba un poco del deporte y bueno, me ha apartado de la competición porque pues en mi tiempo libre ahora me apunto a artes marciales, estoy entrenando a niños, al final no me puedo estar quieta y nada, sigo muy de cerca todo lo que pasa con el basquetín, todo lo que pasa con mis compañeras, pero ya desde la grada y animando, vamos, como fan número 1. Le doy ahí al botoncito. Nada, he preparado unas palabras que yo creo que resumen un poco la situación y me gustaría leerla. Y he puesto que nunca imaginé que llegaría el momento de ponerme delante de vosotros para decir adiós. Hoy ha llegado mi temido momento. Como todo deportista he tenido miedo de no saber afrontar este momento, dudas por si sabría encontrar el momento antes de que él me encuentre a mí. Puedes recrear 1000 veces esta situación en tu cabeza, pero lo cierto es que por muy claro que lo tengas, no deja de ser una dura despedida. Hoy, una vez más, me siento afortunada. Afortunada de ser yo la que toma esta decisión sin que una lesión o decisiones externas corten mi camino. Afortunada de que el 26 de agosto jugué mi último partido internacional en un lugar especial para mí como era Holanda, mi segunda casa, donde el hockey me enseñó otra forma de vivirlo. Y afortunada sobre todo de haberlo hecho delante de la gente que me ha acompañado todo este tiempo, ¿no? Mi familia, mis compañeras. Hoy digo adiós no porque haya perdido la ilusión por el equipo nacional o porque haya dejado de sonreír cada vez que piso un campo de hockey, sino digo adiós porque mis prioridades han cambiado y amo demasiado este equipo, la selección, para no estar dedicada al 100% a él. Hoy he decidido apostar por mi trabajo y desgraciadamente es imposible compaginar mis dos amores y tras 14 años el hockey pasa a un segundo plano. Antes de irme me gustaría agradecer a cada entrenador por haber sacado lo mejor de mí ayudándome a cumplir este sueño que hasta hace no tanto tiempo veía imposible. Gracias a todas mis compañeras que desde el inicio hasta ahora con las que he tenido la suerte de compartir este camino, las cuales se han convertido en amigas, familia, apoyo, ya que juntas hemos pasado probablemente los mejores y los peores momentos de nuestras vidas. Agradecerles también, junto a mi familia, por haber sido siempre el hombro donde llorar y las manos que levantan mis brazos a la hora de celebrar. También me gustaría agradecer a la prensa por haber seguido nuestro camino y ayudar a que el deporte femenino día tras día sea más visible, porque vuestra ayuda es fundamental para nuestro crecimiento. Por último, como parte fundamental de todo esto, quiero dedicar un momento a mi familia. Ellos han estado a mi lado en cada decisión, en cada campeonato, creyendo en mí como mi mejor crítico, pero como mi mejor apoyo. A ellos que conocen lo mejor y lo peor de mí y aún así se han quedado a mi lado año tras año. Quiero demostrarles mi más profunda gratitud, porque sin ellos yo no sería nada. Gracias, gracias, gracias y hasta siempre. Ahora tenéis turno los periodistas. Cualquier pregunta que tengáis, suena Deitza. Parece que está... Mi pregunta es... Bueno, será un poco tópico. Me imagino que siempre lo peor de una vida deportiva puede ser frustraciones, no conseguir un objetivo que te has planteado. Yo en mi caso creo que he sido una privilegiada.
todo por lo que yo he apostado creo que me ha salido bien. Pues tenía la posibilidad de jugar 2 Juegos Olímpicos, he jugado, pues eso, he participado en 2 mundiales, no tengo nada de lo que arrepentirme. Sí es verdad que, claro, es apostar por un tipo de vida que yo creo que pues, muchas veces cuando cuentas a la juventud les cuesta entender, ¿no? Pues yo quiero entrenar, yo quiero estudiar, yo quiero hacer estas cosas, claro, estoy sacrificando pues la fiesta, estoy sacrificando otras cosas, pero que no estoy anulando en mi vida, son otras formas de hacer, otras formas de disfrutar, porque yo, eso, de todos estos años no tengo nada que lamentar. Sí ha habido momentos duros, siempre sale a colación, ¿no? El tema de cuando no clasificamos para Londres, pero yo creo que siempre hemos hablado eso de ese batacazo, yo creo que nos hizo mucho más fuertes y mucho más conscientes de lo duro que es el deporte y de lo que hay que sacrificarse, que no todo viene regalado, sino que hay que trabajarlo. Yo, en mi caso, bueno, voy un poco a alusión un poco a lo que ha dicho María, ¿no? El campeonato de la Olimpiada de Londres a la que no pudimos clasificarnos, pues porque por diferentes motivos creo que fue el momento más duro de nuestra carrera, no tengo ningún tipo de duda. Lo que dice María al final de la vida es una decisión, para mí no me ha costado nunca porque al final ha sido algo que he decidido yo, que hemos tenido la suerte de tener la opción y me siento, pues como decía María también, un poco muy privilegiada en ese sentido de tener opciones. Pero sí, realmente el momento más duro de nuestra vida fue la no clasificación para Londres, fue algo muy duro, creo que nos hizo valorar un poco también los campeonatos anteriores, el estar allí y el valorar nuestra vida y saber que no todo el mundo llega a ese nivel, digamos, y que saber valorar esos momentos donde luego ya te clasificas a Río y consigues algo por lo que parecía que antes era normal, ¿no? El ir a una Olimpiada. Yo recuerdo mi primera Olimpiada de Atenas 2004, cuando estábamos en la pre-competición, ¿no? En la pre-calificación olímpica, mis compañeras lloraban y decían, si no nos clasificamos, pues ¿qué pasará? Y yo decía, ¿cómo? Nunca llegué a entender el por qué decían si no nos clasificamos. Yo entendía que las competiciones se acudía y se iba y ya estaba. Y entonces, cuando nos clasificamos, mis compañeras lo celebraban y se tiraban cerveza por la cabeza y tal. Y yo decía, ¿pero qué hacen? Están locas. Y luego, cuando llegó el momento del batacazo de no ir a Londres, fue cuando todo eso tuvo un poco más de sentido, ¿no? Fue como el momento de decir, que se puede no ir. Parece un poco desobrado, pero realmente estábamos muy mal acostumbradas, teníamos muy buenas, muy buenos resultados hasta entonces y bueno, el no ir yo creo que ha cambiado nuestra vida, en mi caso particular cambió mi vida completamente, giró completamente y el hockey cambió de plano, pasó a ser mi 100% y me ayudó a que al día siguiente valorara el Río para la Olimpiada y el clasificar y conseguir el diploma olímpico de Río, que fue un sueño. ¿Con 32 años es normal retirarse en el hockey hierba o es porque es un deporte amateur, no tiene suficiente? Sí, bueno, yo me voy a mi caso particular, creo que es muy extensa el currículum, ¿no? 32 años, no conozco mucha gente que llega a los 32 años con tantos años jugados. Pero más, yo no creo que es tan, bueno, es como María decía, no tanto por tu condición física, sino porque igual los valores o los momentos de tu vida cambian y bueno, las prioridades cambian en ese momento y a mí me ha llegado, o a María también con 32 años, nos ha llegado al mismo tiempo, pero realmente creo que a nivel internacional todavía estamos para jugar. Creo que podríamos seguir y podríamos alargarlo un poquito más, pero bueno, el hecho de haber jugado muchas cosas y venir otro tipo de vida, ¿no? A las puertas de tu casa, pues al final te hace tomar decisiones y ahora nos ha llegado. Sí, yo por ejemplo, yo sí puedo decir que yo he visto jugar a Rocío y creo que está todavía para nivel internacional. Yo, tal y como lo dejé, yo me seguía viendo para un nivel internacional perfectamente. Además, un portero siempre se ha dicho, ¿no? Cuanto más maduro, pues mejor sabe estar en la portería y reconozco que es verdad que yo estos 2 últimos años
mi sensación en la portería era de, es que aquí no me mete gol nadie, o sea, es mi mejor momento, venid que estoy más tranquila que nunca. Y yo creo que sí podía haber alargado, pero es lo que comenta Rocío, hay un momento en que, no sé si es por ser deporte amateur, no sé si bien por qué, pero al final estamos donde estamos y tenemos que valorar o deporte en una dedicación 100% de mañana y tarde, o en nuestro caso pues ya con temas laborales, temas familiares, y hay una balanza. Me encantaría poder decir que puedo entrenar mañana y tarde, que puedo ser madre, que puedo tener un trabajo de 8 horas y pagar la hipoteca, ojalá, pero soy consciente de que eso no es así y he tenido que, bueno, pues valorar. El hockey, por suerte, ahora tiene un reconocimiento internacional donde ya es importante, y las chicas que vienen por detrás es una dedicación 100%, donde yo estaba viendo que a mí ya me iba a costar poder seguirles el ritmo y no me parecía justo no hacerlo. Y si yo tenía en mi mente otros pasos, y fue cuando decidí cortarlo, porque si no tomaba la decisión yo iba a seguir aquí eternamente y no era tampoco la manera. Bueno, yo ahora que estoy entrenando niñas por aquí, creo que ahora el nivel, hay un momento de parón, hay un par de niñas buenas en la Real Sociedad, me gustan, en Jola yo creo que hay algunas sí también, pero yo creo que se está haciendo muy buen trabajo de base y realmente viene un buen grupo de niñas por detrás, que yo creo que pueden dar más de una buena sorpresa y esperemos, habrá que estar ahí para ayudarles. Y luego a nivel pues, de España, yo creo que se empezó un trabajo a partir de aquella no clasificación para Londres, se empezó un trabajo y un lavado de cara nuevo y ahora se está empezando a ver sus frutos. Ahora ya es una mentalidad de deportistas los 365 días del año, y la forma de trabajar y de competir nada tiene que ver, y creo que realmente no va a ser fácil porque en el deporte nadie regala nada, pero lo tienen mejor que nunca para desde luego hacer cosas bonitas. A mí me gustaría comentarte también que creo que es fundamental ahora mismo que hay 2 equipos vascos en División de Honor. Creo que es fundamental para que existan más niñas que se vayan uniendo, ¿no?, a este tipo de vida y que vayan viendo que tiene muchísimo futuro. También la nueva creación de clubs de hockey, tanto aquí en Vizcaya como ahora mismo también está pasando en Álava y en Guipúzcoa. O sea, creo que es fundamental también. Y que tenga referentes, pues ahora una Mayalen García en la selección o gente que está en categorías inferiores como una Paula Peña. Creo que son los referentes a los que tienen que seguir, y les damos la oportunidad de seguir creciendo como decía antes, con 2 equipos en División de Honor. Zeki beste galderik dagoen? Eta bestela, eskerrik asko Maria, eskerrik asko Rocío, eta eskerrik asko benetan zuen ibilbide oparoagatikan eta Euskadiko goi mailako kirolaren erreferente izan zeatelako. Nik uste txalo bat merezi dula agur honetan. Nos ayuda a que podamos enfocarnos mucho más a nuestro deporte, porque si no sería realmente posible. O sea que yo me siento una privilegiada, creo que en la selección siempre se ha hablado que los deportistas vascos somos más privilegiados que el resto, ¿no?, porque nos dais esta oportunidad y bueno, que... Yo creo que sí, aparte por... Un profesional como tú, por favor. Genial.
está. Supongo que sí. Ahora...